Amados oyentes, vamos a seguir en esta ocasión con el estudio de la primera de Corintios, el capítulo 14, el versículo 34 comenzando, donde se habla de las mujeres, cómo tenían que comportarse de acuerdo con las instrucciones del Espíritu Santo. El tema principal para esta serie de conferencias es qué hace el Espíritu Santo a favor de la Iglesia. ¿Qué hace a favor de la humanidad para la salvación de todos? El Espíritu Santo, entre sus revelaciones, también nos presenta algunas enseñanzas referente a las mujeres en la Iglesia del Señor. En la primera de Corintios, el capítulo 14. Hermanos santos, para tener el contexto, vamos a empezar con el 32. Ok. Y los apóstoles, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si alguien si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esta es la forma en que el Espíritu Santo nos dice que deben comportarse las mujeres en la iglesia de Cristo. No tan solamente en la iglesia de la ciudad de Corinto, sino en todas las iglesias de los santos, ya sea en Jerusalén, ya sea en Corinto, ya sea en Galacia, o sea en Costa Rica, o sea en Europa, sea en Venezuela, sea donde sea, como en todas las iglesias de los santos. ¿Qué es lo que deben hacer las mujeres en las congregaciones? Ciertamente no es predicar, no es dirigir a la congregación, sino que dice que vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Sin embargo, la Biblia nos habla de profetisas. Correcto, la Biblia nunca se contradice. Y si las profetisas son mujeres de Dios, son mujeres que verdaderamente glorifican a Dios en la obediencia, han de seguir o iban a seguir este mandamiento. En la iglesia no iban a hablar. Asimismo, tenían que someterse a la enseñanza del Espíritu Santo. Y el Espíritu enseña en este pasaje: vuestras mujeres callen en las congregaciones. El contexto es el de profetizar y hablar lenguas, etc. Un dato bien significativo para esto que yo acabo de decir es el que dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y si una profetisa entendía y aceptaba la palabra de Dios, donde le dice que debe callar en la congregación no iba a profetizar, porque el Espíritu Santo no se iba a posesionar de ella, como dicen algunos, y le iba a obligar a hablar en la congregación, contradiciendo así su propio mandato. Así que aquellas hermanas que eran profetisas en la congregación callarían. Tenían sus ministerios muy amplios. Muchas oportunidades tenían las hermanas de la iglesia primitiva para enseñar el evangelio a las personas perdidas, para edificar a las hermanas de la iglesia, a las jóvenes también. Esas son encomiendas que el Espíritu Santo le ha dado específicamente a las mujeres, y están bien preparadas si se trata de mujeres espirituales, de mujeres que conocen la sana doctrina de la Biblia, pues estarían bien preparadas para edificar a las hermanas y para participar también en la evangelización. Hermanos santos, he hablado con algunas mujeres que de estos días que dicen que tienen el Espíritu Santo, que han recibido sueños y visiones, que han recibido dones, el don de profetizar y de hablar lenguas. Me recuerdo de una mujer creyente en particular que cuando hablábamos de este texto, ella me dijo: bueno, pero hermano, es que el Espíritu Santo me mueve.
me mueve y me mueve a predicar, y cuando siento el poder del Espíritu tengo que subir al púlpito y tengo que predicar porque el Espíritu Santo me mueve. ¿Qué opina usted al respecto? Lo importante no es lo que yo opine, ciertamente, sino lo que dice la palabra. Y estuvimos predicando en la conferencia anterior y repetimos que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, y aquel que quiere agradar a Dios y glorificar a Dios lo hace en la obediencia a sus mandamientos. Jesús decía: serán mis amigos si obedecen mis mandamientos, serán mis discípulos si hacen lo que yo les digo. Y el Espíritu Santo dice que la mujer debe callar en la congregación. Si una mujer o un hombre o cualquier persona, joven, niña, adolescente o lo que sea, dice que el Espíritu le obliga a hablar en la congregación, ciertamente no es el Espíritu de Dios, sino es un espíritu de error y engañador que lo que hace es tergiversando las Escrituras para la perdición de aquel que se deja engañar por ese espíritu. Así que el Espíritu Santo ha dado para la Iglesia instrucciones detalladas sobre el ministerio de las mujeres en las congregaciones. Hay quienes dicen que Pablo hasta odiaba, despreciaba a las mujeres. Hay quienes dicen que Pablo no escribió este pasaje, que más tarde este texto fue intercalado en las Escrituras por autores no inspirados. ¿Qué dice usted, hermano, sobre estas alegaciones? Ciertamente hay personas que se llaman, autoproclaman eruditos de las Escrituras y han cortado, han sacado, han separado textos de libros. Ellos mismos han dicho: este texto no va aquí porque no concuerda con esto, con lo otro. Y si el cristiano va a comenzar a dudar de las Escrituras, que es de donde viene la fe, que es la fuente de autoridad, que es la fuente de revelación, porque ningún cristiano puede alegar que es cristiano y sabe de las Escrituras por revelación divina, sino que todos y cada uno de nosotros hemos aprendido de las Escrituras, y es la única fuente para nosotros saber que estamos en la verdad y en la verdadera voluntad de Dios. Por lo tanto, si nosotros comenzamos a separar lo que no nos gusta, pues mire, mejor cogemos y botamos la Biblia, porque ¿en quién vamos a confiar? Es curioso notar además que quienes hablan de esta manera, por lo general, son personas que terminan en el ateísmo práctico. Sí, señor. Que no creen en la Biblia, que no creen en Dios, y en la mayor parte de las veces lo hacen para desvirtuar las Escrituras, porque, número uno, o no creen en la Biblia, o creen en otros libros, como el Catecismo, o el Libro de Mormón, o otros libros extrabíblicos, y lo que hacen es tratar de desautorizar a la Biblia. Por lo tanto, no merecen ninguna consideración en aspectos tan graves como es la disciplina en la iglesia. La acusación contra Pablo de que él despreciara a las mujeres de la iglesia la encuentro totalmente sin fundamento. Pienso cómo trabajaba Pablo con algunas hermanas que él las nombra en las cartas de él. Por ejemplo, con Priscila, que era la esposa de Aquila. Él nombra también en Romanos, el último capítulo, a varias hermanas que trabajaban con él en el ministerio. No quiere decir que predicaran públicamente, ya que el Espíritu Santo no obraba en las mujeres de la iglesia primitiva de tal modo. Sin embargo, ayudaban a Pablo, tales mujeres santas, espirituales, en el ministerio de la palabra de la iglesia. Así que, lejos de despreciar a las hermanas, Pablo sí reconoce que tenían y tienen, según el Espíritu, gran valor en la obra de la iglesia. Así que esos argumentos no tienen fundamento. Una de esas hermanas a las que usted se refiere es Febe, que está mencionada en Romanos 16. Diaconisa de Cencrea. Ese es uno de los ejemplos más grandes que tenemos nosotros del gran valor y la utilidad que tiene la mujer en la iglesia, hermano. La mujer ha sido gran ayuda para el mismo Jesús.
Fíjese la importancia que le daba a Jesús, que en los tiempos en que Jesús tenía su ministerio, la mujer no, o sea, un rabí no podía hablar con una mujer. Sin embargo, Jesús era reconocido como un rabí y se acercó a la mujer samaritana, que muchos se hubieran escandalizado de aquellos fariseos que trataban de acusarle. Pero Jesús tenía mucho amor por la mujer y mucho respeto por la mujer. Tenemos el caso de Marta y María. Y así sucesivamente tenemos el caso de muchas mujeres que han sido exaltadas en las Escrituras por ser grandes militantes, por llamarlas de una forma que puede describir su actividad dentro del Evangelio. Sin embargo, reconocían su posición, porque no es una posición de inferioridad, sino una diferencia en labores y en funciones. Bien dicho. Al hombre le toca dirigir, al hombre le toca una responsabilidad y a la mujer le toca otra responsabilidad. No se trata de inferioridad o superioridad, sino de diferencia de ministerios. De organización. Correcto. Para todo Dios tiene organización. Para el hogar, ¿quién es la cabeza del hogar? ¿El hombre? El hombre, el esposo. Y en la sociedad es así. Y en la iglesia, pues Dios también ha implantado una organización espiritual. Y según esta, pues el hombre debiera tomar la iniciativa en cuanto al liderato, en cuanto a gobernar las congregaciones, etc. Y pues la mujer también tiene sus ministerios. Y todo según el Espíritu, amados. El que escribe, el que inspira este pasaje es el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo, quien dice, si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y quiero decirles, amados oyentes, que en las iglesias de Cristo, regidas por el Nuevo Testamento, nos sujetamos a esta práctica. Estamos bajo el nuevo régimen del Espíritu Santo y nos sujetamos a las reglas del Espíritu, incluso esta que tiene que ver con la función de la mujer en la congregación. Los que se oponen a la palabra de Dios, al no practicar y rechazar este mandamiento, que curiosamente es practicado en las iglesias de avivamiento, demostrando claramente su oposición, o sea, la oposición del espíritu de error que los mueve al Evangelio, hablan además, citando las Escrituras, como hizo Satanás con el Señor cuando le tentó, y el Señor de la misma manera le contestó con las Escrituras. Nosotros también lo hacemos. Muchos de ellos dicen, utilizando Gálatas, el capítulo 3 y verso 28, que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. O sea, que para Dios no hay hombre ni mujer, por lo tanto la mujer puede predicar. Se equivocan, porque aquí habla del contexto espiritual, donde no hay una diferencia en el alma de un esclavo que en el alma de un amo. Que no hay una diferencia espiritual en el alma de un judío como en el alma de un gentil, de un griego. Como no hay diferencia en el espíritu, en el alma de una mujer como de un hombre. Todos espiritualmente tenemos que sujetarnos a Dios, a Jesús. Y el que no crea en Jesús como el Hijo de Dios no puede ser salvo. Y de eso es que se trata. Ahora, cuando se trata de la sociedad, del mundo en que estamos viviendo, el mismo Pablo aceptaba que hubieran amos y que hubieran esclavos. Aceptaba que hubieran judíos y que hubieran griegos. Y mandaba a la mujer que se mantuviera mujer y al hombre que se mantuviera hombre, siguiendo las responsabilidades de cada cual. Pablo decía, yo me hago griego para ganar a los griegos, yo me hago judío para ganar a los judíos, estableciendo así y aceptando que había una diferencia entre el judío y el griego en términos humanos. Y para que haya un orden y paz en el hogar, tiene que haber alguien que dirija y alguien que ayude en esa dirección, porque de lo contrario el hogar sería un caos. Y está establecido, como dice la palabra en ese pasaje, como la ley lo dice. El deseo de Dios desde un principio era que la mujer fuera una
ayuda idónea al hombre, no que dirigiera al hombre. Y la ley de la cual se refiere Pablo se remonta a la creación, al jardín, al Génesis, donde se presenta a la mujer como ayuda idónea, como que nace del hombre, como que es creada del hombre, no el hombre que fue creado solo, primero. De esa manera, no estamos hablando de una inferioridad en la mujer, sino una diferencia en posiciones y en responsabilidades. La mujer es mujer y tiene sus responsabilidades y sus funciones, y así mismo el hombre. Pero ante Dios tienen que arrepentirse y tienen que creer en Jesús como el Hijo de Dios, tienen que bautizarse y tienen que ser santos ambos. Pero bajando a la tierra, a los hombres tienen que ajustarse a aquel deseo mismo de Dios, de que la mujer sea ayuda idónea al hombre y que el hombre sea el que dirija a la mujer. En términos espirituales, por lo tanto, no hay diferencia entre la mujer y el hombre. No. Ella es alma, el hombre es alma. Los dos son seres espirituales y por lo tanto responsables delante de Dios como también delante de la sociedad por todos sus hechos. No se trata de diferencia, de superioridad, de inteligencia ni nada de eso, sino que se trata, en ese texto en Gálatas, el capítulo 3, como bien dice el hermano Santos, se trata de que la mujer espiritualmente es igual al hombre delante de Dios. Hermano, hay una filosofía que se escucha mucho en el mundo de hoy que se identifica como la liberación femenina. ¿Es el Espíritu Santo el autor de esta filosofía? ¿Qué opina usted? Ciertamente no puede ser el Espíritu Santo, ya que va en contra del Espíritu Santo. Y voy a ir un poquito más allá. La palabra rechaza el que los hombres que dirigen las iglesias, que dirigen al pueblo de Dios, lleven títulos como reverendo, por ejemplo. Entonces, mucho menos va a aceptar el que una mujer utilice un nombre de reverenda y que dirija a los hombres en la congregación cuando se les manda a estar sujetas y que no tengan autoridad sobre los hombres. A aquellas mujeres que dirigen congregaciones, que se llaman reverenda, que se llaman reverendísimas, que dirigen congregaciones enormes o pequeñas, como sea el caso, yo les exhorto a que dejen esa práctica y se ajusten a lo que el Espíritu Santo verdaderamente quiere de ustedes, a que vivan según el Espíritu, porque el vivir en el Espíritu no es darse contra la pared, no es descollar como gran líder, no es tener un prestigio, no es hablar lenguas, no es hacer cosas sobrenaturales. Andar en el Espíritu es ocuparse de las cosas del Espíritu, y las cosas del Espíritu son los frutos del Espíritu, porque dice la palabra en Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir andar conforme al Espíritu? Amigo que me escucha, ciertamente no es hablar lenguas, ciertamente no es darse contra la pared, ciertamente no es danzar en el Espíritu, porque eso no era ningún don tampoco, sino que andar en el Espíritu es, como dice ese mismo capítulo de Romanos, ocuparse de las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y cuando usted va a las Escrituras a buscar esa exhortación, a buscar esa dirección, porque se oye muy teórico el hablar de andar en el Espíritu como algo que sea muy espiritual, muy místico, muy demasiado elevado como para que el hombre común y corriente pueda llegar a esa etapa espiritual. Pero Dios no hizo un acercamiento al hombre imposible de lograr, sino que Dios quiere que cada uno venga al arrepentimiento, que cada uno sea feliz. Y la única forma de ser feliz es siguiendo sus consejos, siguiendo sus mandamientos, viviendo su palabra.
El apóstol Pablo en el libro de Gálatas nos enseña lo que significa andar en el Espíritu. Dice la palabra en Gálatas 5, verso 18 en adelante: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. De todas estas cosas, amigos que me escuchan, ¿no les suena familiar alguna? Eso es ocuparse de la carne. Eso no es andar en el Espíritu. Ahora, andar en el Espíritu significa, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que el Espíritu Santo hace con usted, amigo que me escucha, si usted se deja guiar por el Espíritu. Esas son las cosas que usted debe buscar: la paz, el amor, glorificar a Dios en la obediencia a su palabra y a su deseo. Hermanos santos, quisiera añadir, y amados que nos escuchan, terminando también la 1 de Corintios, el capítulo 14, por medio de esta conferencia, que el versículo 37 dice que la persona espiritual reconoce que lo que Pablo escribe son mandamientos del Señor. Todos esos mandamientos sobre la mujer, todos esos mandamientos sobre hablar lenguas, sobre profetizar, ¿son mandamientos de quién? Del Señor. Y la persona espiritual reconoce que son mandamientos del Señor. A diferencia de aquel que es niño en el pensamiento y continúa en el desorden de la falsificación de los dones del Espíritu. Dios bendiga a todos ustedes, amados. Amén.